Hola, hoy vamos a empezar un nuevo tema, es trabajo y energía. Empecemos por trabajo de una fuerza constante. ¿Cuándo una fuerza es constante? Bueno, cuando no modifica ni su valor, o sea, el módulo, ni la dirección, ni el sentido. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo y sobre él actúa una fuerza F. Bueno, esta fuerza es constante si no cambia el valor, como dice acá, tampoco puede cambiar el ángulo ni el sentido de esa fuerza. Bien, ¿qué es el trabajo de una fuerza? El trabajo de una fuerza se representa en física con la letra T o con la letra W. Nosotros vamos a usar preferentemente la letra T. Vamos a suponer que tenemos una persona que ejerce una tensión mediante una cuerda realizando una fuerza F que está acá señalizada en el dibujo. Esa persona traslada al objeto desde este lugar hasta este lugar. Es decir, mi cuerpo se desplaza cierto desplazamiento que se llama delta X o D. Es una magnitud vectorial, ¿verdad? Y indica cuántos metros se desplaza el cuerpo, con qué dirección y con qué sentido lo hace. Acá está dibujado la posición inicial y acá, más clarito, está dibujada la posición final. Pero vamos a concentrarnos en esta fuerza y en este desplazamiento. ¿Cómo se define el trabajo? Bueno, el trabajo se define en física como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. El producto escalar se pone con este puntito acá. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a usar nosotros? Vamos a utilizar esta ecuación que está acá. El trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Este ángulo es el que forma la fuerza, el vector fuerza, con el vector desplazamiento. Entonces, es una magnitud escalar, es decir, no la voy a representar con vectores. Va a tener un signo, va a poder ser positivo, negativo o cero. ¿Cuáles van a ser las unidades? Bueno, la fuerza se mide en newtons, el desplazamiento se mide en metros y el ángulo no lleva unidades, ¿no? O va en grados, pero no interfiere acá en las unidades. Entonces, ¿en qué unidades me da el trabajo? Bueno, el trabajo me da en newton metros, ¿verdad? Miren acá un poquito, estoy multiplicando newtons por metros. Y esa unidad se le da un nombre, le vamos a llamar joule. ¿Está? Acá lo pusimos, el trabajo de la fuerza va en joule. Así que eh, vamos un poquito de vuelta para abajo. Estábamos hablando un poco del signo. Miren esta foto acá o esta lámina con distintas situaciones. Acá está dibujado el cuerpo en la posición inicial. Ese cuerpo se traslada, ¿cierto? Delta X hasta llegar a la posición final. O sea que acá más fuerte está dibujada la posición final. ¿Cuál va a ser el signo del trabajo? Bueno, acá está representada la fuerza F. Si estamos calculando el trabajo de esta fuerza F, nosotros tendríamos que multiplicar el módulo de esa fuerza por la distancia recorrida por el objeto por el coseno de este ángulo, que es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, es decir, el vector rojo con el vector celeste. El vector rojo está dibujado acá con el vector celeste. Entonces, cuando el ángulo es menor a 90 grados, el coseno del ángulo me da positivo. Entonces el trabajo tendría signo positivo. Y siempre se va a cumplir eso cuando la fuerza está a favor del sentido del movimiento. Es decir, cuando la fuerza me está ayudando a mover el objeto desde la posición inicial a la posición final. Miren un poquito algo que es importante. Si yo a esta fuerza F la descompongo en f de x y en f de y, la componente horizontal es f por coseno del ángulo, ¿verdad? Porque es el cateto adyacente. Y la componente vertical, o sea, f de y, es f por seno del ángulo, porque sería el cateto opuesto en este triángulo que está acá. Si nosotros vamos un poquito a la ecuación y nos fijamos, cambien el orden, pongan el delta X al final. Si yo multiplico f por coseno del ángulo, f por coseno del ángulo, es la componente horizontal de la fuerza, y luego lo voy a multiplicar por el delta X.
Quiere decir que el trabajo también lo podemos ver como f de x, o sea, f de x, por el desplazamiento. Es decir, es la componente de la fuerza en el sentido y dirección del desplazamiento. Bueno, en la dirección del desplazamiento, ¿verdad? El sentido podría ser otro. Bien, volvamos de vuelta a nuestro signo. Dijimos que el trabajo va a tener signo positivo, negativo, cero, se expresa en joule y va a ser positivo cuando la fuerza va a favor del movimiento. En cambio, si la fuerza se opone al sentido del movimiento, por ejemplo esta, ¿sí? Ahí, como el coseno de un ángulo mayor de 90 grados da negativo, este trabajo nos va a dar negativo. O sea, el trabajo de esta fuerza va a ser negativo, ¿sí? Fíjense en que en la ecuación el ángulo que tengo que usar es este. Es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento que acá está dibujado punteado, que sería para este lado. O sea que es todo este ángulo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando la fuerza forma 90 grados con el desplazamiento? Por ejemplo, la fuerza normal. Como el ángulo es 90 grados, acá tienen la fuerza y el desplazamiento, como el ángulo que iría en la fórmula es 90 grados y coseno de 90 me da 0, el trabajo de las fuerzas que forman 90 grados con el desplazamiento tienen valor 0. ¿Ah? O sea, no trabaja. Vamos a hacer algún ejemplo, a ver si queda más claro. Bien, me dice así. Hallar el trabajo realizado por la fuerza F de 50 newton para llevar el bloque desde A hasta B a una velocidad constante. Entonces, me dan esta imagen, me dicen que el cuerpo se desplaza desde la posición A hasta la posición B recorriendo 10 metros, debido a una fuerza F que vale 50 newton. ¿Ah? Así que anotamos acá los datos, volví a copiar el dibujo y principalmente anoté el vector desplazamiento. ¿Ven? Es un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final en línea recta, para luego fijarme el ángulo que forma la fuerza con el delta X. Bueno, planteamos la ecuación. El trabajo realizado por esta fuerza F va a ser el valor de la fuerza por la distancia recorrida o el desplazamiento del objeto por el coseno del ángulo que forma el vector fuerza con el vector delta X. ¿Qué signo me tendría que dar el trabajo? Y bueno, me tiene que dar signo positivo, porque la fuerza va a favor del sentido del movimiento, ¿verdad? Bien, así que el trabajo de la fuerza va a ser, en lugar de poner fuerza, pongo 50 newton. El desplazamiento pongo 10 metros por coseno. ¿Y qué ángulo forman el vector este que dibujé en color azul y el rojo? Y bueno, como están paralelos, forman 0 grados. Coseno de 0 vale 1, así que esto me da 500 y la unidad era joule. Acuérdense que newton por metros es lo mismo que joule. 500 joule, que como esto tiene dos cifras y esto tiene dos cifras, lo voy a expresar con dos cifras significativas pasando a notación científica. Para eso recuerden que tenemos una coma que está por acá y la traspaso dos lugares, 1, 2 lugares. Así que 5,0 por 10 a la 2 joule. Planteemos otro ejercicio. Acá son varios. En la figura se muestra un objeto que se desplaza 7,0 metros desde A hasta B. En cada una de las situaciones la fuerza vale 12 newton, o sea que en todos estos ejercicios la fuerza es el vector que está dibujado acá con rojo, vale 12 newton, y me piden que calcule el trabajo de la fuerza F en cada caso. Acá me está aclarando el ángulo que forma la fuerza con la horizontal. Acá dice 30 grados, bueno, es el ángulo que aparece acá, ¿verdad? Acá dice 20 grados, es el ángulo acá, ¿sí? Bien, vamos a resolverlo. Son distintos ejercicios, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios diferentes, en donde la fuerza siempre vale 12 newton y siempre se desplazó 7. Vamos a empezar por esto. En el primer caso, la fuerza es horizontal, estamos hablando de la fuerza es horizontal, y el objeto se desplaza horizontal, ¿verdad? El delta X siempre es este vector rojo, es la unión del punto A con el punto B. Bien, entonces,
planteamos la ecuación. El trabajo de la fuerza F va a ser el valor de la fuerza por la distancia que recorre el cuerpo, por el coseno del ángulo que forma el vector fuerza con el vector delta X. La fuerza dijimos que vale 12 newtons, me lo da la letra. El desplazamiento son 7 metros, porque el objeto se mueve desde la posición A hasta la posición B, 7,0 metros. Y el ángulo vale 0 grados. Acá toman la calculadora y hacen la cuenta toda seguida. ¿Sí? Recuerden que la calculadora tiene que estar en deg, en grados, para que estas cuentas queden bien. Así que apretarían nomás 12 por 7 por coseno de 0, todo seguidito, y ese valor les va a dar 84 newtons. Me da un número positivo, ¿por qué? Y bueno, porque la fuerza está ayudando a desplazar el cuerpo con esta dirección y este sentido. Bien, vamos al siguiente caso. Es nuevamente la misma ecuación, ¿verdad? La fuerza sigue valiendo 12 newtons, el cuerpo se desplaza 7 metros, pero lo que cambia es el ángulo. Lo pusimos acá en rojo para marcarlo bien. ¿Qué ángulo forma este vector azul con el vector rojo? Y bueno, forman 30 grados, así que me queda coseno de 30 grados. Prueben con sus calculadoras a ver si les da este el resultado. Fíjense que el valor del trabajo, me da menor, porque el mayor trabajo posible se obtiene cuando la fuerza y el delta X son paralelos. ¿Ah? A medida que el ángulo va aumentando, esta fuerza ya no ayuda tanto al cuerpo a desplazarse. Entonces, a medida que esta fuerza tiene mayor ángulo, el trabajo me va a dar un valor menor, hasta que la fuerza forma 90 grados y el trabajo me da 0, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, la fuerza, me dice la letra, que forma 20 grados acá. ¿Sí? Bien, pero el ángulo que yo tengo que poner es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Es el ángulo que está marcado acá con amarillo. Entonces, ¿cómo calculo yo ese ángulo que está ahí con amarillo? Y bueno, yo sé que un ángulo llano son 180 grados, ¿verdad? Este ángulo total son 180 grados. Si a 180 grados le saco este pedacito, que son 20, voy a obtener el valor de este ángulo señalizado con amarillo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo voy a calcular el trabajo? Va a ser el valor de la fuerza, 12 newtons. El desplazamiento del objeto, 7,0 metros. Y va a ser el coseno de 160, ¿tá? Que es el ángulo marcado acá con amarillo. Bien. ¿Qué signo me va a dar este trabajo? Y bueno, el coseno de un ángulo mayor a 90 da signo negativo. Y número negativo por algo positivo da negativo. Prueben con las calculadoras. Quiere decir entonces que ahora el trabajo tiene signo negativo, porque esta fuerza no va a favor del sentido del movimiento, sino que está en contra, está frenando al cuerpo. Por eso el trabajo me da con signo negativo. Muy bien. En este caso, la fuerza y el desplazamiento forman 90 grados. Entre el vector azul y el vector rojo hay 90 grados. O sea que me queda coseno de 90. Coseno de 90 vale 0. 0 por cualquier cosa vale 0. O sea que el trabajo de F en este caso vale 0 joule, no hay trabajo. ¿Tá? ¿Por qué? Y bueno, porque una fuerza que es perpendicular al desplazamiento ni ayuda ni perjudica al objeto a trasladarse desde este lugar a este. El trabajo da 0, entonces. ¿Qué pasa en este caso? Bien, en este caso, la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos opuestos. Tienen la misma dirección porque son horizontales, pero uno va para este lado y el otro para el otro lado, ¿verdad? Opuesto totalmente. Entonces, el ángulo que forman esos dos vectores son 180 grados. ¿Tá? Es el caso de la fuerza de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento siempre van a ser cosenos de 180. Así que multiplico el valor de la fuerza, que es 12, por lo que se desplaza el objeto, por el coseno de 180, y ahí obtenemos el mayor valor posible, pero negativo, ¿sí? De este trabajo. Ven que este me da 84 positivo, y es la situación en que la fuerza va totalmente a favor de delta X, y acá el trabajo me da negativo, menos 84, porque la fuerza va exactamente para el otro lado que el desplazamiento. ¿Está? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio más, y es lo siguiente. Tenemos un auto de 800 kilogramos que desciende con los motores apagados por una calle inclinada a 15 grados. O sea, tenemos un plano inclinado
y una masa de 800 kilogramos, ¿verdad? La estamos poniendo acá. Bien. Determine el trabajo realizado por el peso del auto en un desplazamiento de 80 metros sobre la calle. Bueno, como está con los motores apagados, el auto está bajando por esa pendiente, ¿verdad? Y se desliza 80 metros. Bien, yo tengo que calcular el trabajo realizado por la fuerza peso. Entonces, dibujo el peso vertical hacia abajo y dibujo mi vector desplazamiento. ¿Ven? Acá está dibujado el cuerpo al inicio y acá está la posición final del cuerpo punteado para indicar que esto pasa después, al rato, ¿verdad? Y el vector desplazamiento es la unión de la posición inicial, o sea, del lugar donde sale hasta el lugar donde llega, en línea recta. Y el peso lo dibujamos vertical hacia abajo. Bueno, tienen que acordarse como en el tema de los ángulos, ¿verdad? Los 15 grados que tiene el plano inclinado aparecen nuevamente entre el peso y el eje Y, que sería este que está acá. ¿Tá? Bien, denme un minuto. Ahí está. Entonces, calculamos el peso multiplicando la masa por la aceleración gravitatoria. O sea que van a ser 800 kilogramos por G, que vale 10. Eso me da 8000 newton. Acá lo arreglamos un poco con las cifras significativas, porque como 10 tiene dos cifras significativas, a este 8000 en realidad lo tendríamos que anotar como 8,0 por 10 a la 3 newton. Bien, ahora vamos al trabajo del peso. ¿Cómo se calcula el trabajo del peso? Y bueno, usamos la misma ecuación. El trabajo del peso va a ser la fuerza peso multiplicada por el desplazamiento del objeto por el coseno del ángulo. Bien. El peso lo calculamos acá, 8000 newton, o lo anotan 8,0 por 10 a la 3, como ustedes quieran. Lo que se desplazó el auto, me lo da la letra, son 80 metros, son la distancia que está acá, marcada en el dibujito, y por el coseno del ángulo. Bueno, esto es lo que ustedes siempre tienen que prestar más atención. ¿Cuál es el ángulo que forma el peso con el desplazamiento? Bueno, razonemos. El ángulo está marcado acá, con amarillo. ¿Está? El peso y el desplazamiento, el ángulo es este. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculo ese ángulo? Y bueno, si yo considero esta línea y el vector rojo, ahí hay 90 grados, ¿verdad? Bien. Pero si yo a los 90 grados, que va desde acá hasta acá, le saco este pedacito, me va a dar el ángulo alfa, que es el que yo necesito para poner en la ecuación, ¿verdad? Y como este ángulo vale 15 grados, lo mismo que el plano inclinado, recuerden que este ángulo coincide con este, ¿verdad? A 90 grados le saco 15 y me va a dar el resultado del ángulo alfa. Por eso acá pusimos 90 menos 15. Hice primero esta cuenta, apretamos coseno, revisen que las calculadoras estén en D, bueno, y fíjense a ver si el resultado les da esto. Por acá terminamos, en la próxima seguimos, les mando saludos.